¿Alguna vez te has preguntado quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y es que antes de dar inicio, tengo que hacer el énfasis en que Dios es todo para nuestras vidas. Es el antídoto a nuestra enfermedad. Es la cura para nuestros males. Es la libertad para nuestras rebeliones, nuestras cadenas. Es el que sana nuestras heridas. Es el que nos ama y nos llama por nuestro nombre, aun conociendo todos nuestros errores. Es el que nos brinda salvación, el que nos pensó con propósito antes de llegar a esta tierra y nos escogió. Y es que en muchas ocasiones no entendemos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. ¿A quién nos acercamos? Y es que Dios es un Dios tan soberano que desde su eternidad está sentado en el trono gobernando. ¿Y qué es ser un Dios soberano? Que hace como quiere, cuando quiere y con quien Él quiere, sin dar explicaciones, sin pedir permiso. En el libro de Job hay un verso que dice: ¿quién le ha dado el primero para que le deba a alguien más? Nadie. Y es que nuestro Dios nos puede dar y revelar tesoros escondidos y nos puede ayudar a entender muchas cosas, pero realmente hay cosas que nunca vamos a comprender. Pero, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Padre? ¿Dónde se encuentra? Y claramente el Padre está sentado en el trono. Y para eso podemos iniciar en Ezequiel capítulo 1. Verso 26, que dice: sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lapislázuli. En ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. El próximo verso dice: de lo que parecía ser su cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente, titilante como el fuego, y de la cintura para abajo parecía una llama encendida y resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso, como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. En Isaías capítulo 6 versos del 1 al 5 dice: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Apocalipsis capítulo 3 versos 21 dice: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 4 verso 9 al 11. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Entonces el Padre está todo el tiempo sentado en el trono. Y es que no, porque ¿quién puede contener a un Dios soberano que vive en la eternidad? Realmente nadie. No existe nadie más poderoso, no existe nada más grande que Él. Y nuestra mente finita en muchas ocasiones no va a alcanzar para comprender la grandeza y la majestuosidad de Dios. Aún no nos alcanza la vida misma, pero Él nos ha dado algunos de sus secretos en su palabra. Entonces está el caso de Moisés, cuando en Éxodo capítulo 33 versos del 18 al 23 dice que Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia.
Y el Señor le respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no verás mi rostro. Un Dios todopoderoso, soberano, que no se limita ni al tiempo, ni a nuestras expectativas, ni a nuestra exigencia, sino a lo que Él quiera hacer, a su voluntad. Y es que Dios es conocido de muchas maneras. Él es nuestro Padre, Él es nuestro estandarte, Él es el Dios que nos ve, el Dios que nos sana, el Dios que nos liberta, el que nos restaura. Él es todo para nosotros, es el aire que respiramos. La Biblia establece que si retira de su espíritu quitaría nuestro aliento. Es todopoderoso, es majestuoso, es Rey entre reyes, es Señor entre señores. Y es que es hermoso como desde tiempos de antaño siempre estuvo el plan diseñado para nosotros, para que pudiésemos encontrar salvación. En esta historia en la que Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria y Dios lo esconde en la grieta de la roca, podemos entender que Cristo es la roca. Está escrito en la misma palabra. Dice que es la piedra angular. Y solamente si estamos en Cristo es que podemos llegar al Padre, porque escrito está que nadie va al Padre si no es por medio del Hijo, el único mediador entre los hombres. ¿Y quién es el Hijo? En Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 14 dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Dios también dijo: yo seré su Padre y él será mi Hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice: Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tú, Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Juan capítulo 1, versos del 1 al 5 dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces, ¿quién es el Hijo? Si la palabra establece que el Verbo se hizo carne,
y ese es Jesús, entonces el Hijo es el Padre diciéndonos que nos ama con amor inagotable y que nada nos podrá separar de Él. Al Padre no le tomó por sorpresa el pecado o la caída del hombre. Al contrario, desde la eternidad ya Dios sabía todo lo que iba a acontecer. Y desde ahí mismo, yo pienso que Él diseñó el plan. Por eso, en Génesis capítulo 1, verso 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque ya estaba Jesús, ya estaba el Espíritu Santo, ya estaba todo planeado para que la relación que aún no se había quebrado ya tenía reconciliación. Entonces, ¿quién es el Hijo? Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14 dicen: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cuando Jesús en aquella cruz dijo: Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento estaba todo el pecado del mundo sobre aquel hombre, en el madero. Un hijo que había experimentado durante su vida el cuidado, el amor y el respaldo de su padre, pero en el momento en el que el pecado del mundo cayó sobre él, se sintió abandonado, porque Dios estaba viendo en él nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestro pecado, nuestros errores, las veces que conscientes hemos hecho lo que no está bien delante de sus ojos. Pero esto es hermoso, porque Efesios capítulo 1, verso 7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados, sin nosotros merecerlo. Fue por amor. Fue por amor. El Hijo fue a la cruz por amor a nosotros. No se bajó de aquella cruz por amor a nosotros, para que el velo pudiese rasgarse, para que tuviésemos libertad, pero sobre todas las cosas para que tuviésemos salvación y reconciliación con el Padre. La sangre del Cordero, tan preciosa, tan valiosa y tan preciada. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios le eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no una nueva vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Cuando el Padre nos ve hoy día, ve la sangre del Hijo en nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz y se sintió abandonado por Dios y sentía el silencio de Dios, era porque Dios veía en Él el pecado y nuestras rebeliones. Pero ahora que gozamos de esta preciosa salvación, de este precioso regalo, cuando la sangre del Cordero es derramada sobre nuestra cabeza, el Padre ve la sangre del Hijo en nosotros y nos reconciliamos. Y ahora podemos tener una relación directa. ¿Y qué es la sangre?
En nuestra sangre llevamos oxígeno, nutrientes, desechos. Están las defensas protegiendo nuestro organismo. Los coágulos sellan las heridas, las sanan, detienen hemorragia y reparan los vasos sanguíneos dañados. Mantiene la temperatura corporal adecuada y también está en nuestro ADN. Por ende, cuando en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 dice que heredamos de nuestros antepasados la manera vacía de vivir, cuando somos cubiertos por la sangre de Cristo, todo eso cambia. Nuestro ADN es cambiado. Tenemos una vida nueva. Nuestras heridas son sanadas. Todo lo que pensábamos que era irreparable se convierte en reparable. Nuestro Creador comienza a trabajar en nosotros a través de la sangre preciosa del Cordero. Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Hoy día podemos acercarnos al trono de Dios a través de Cristo, porque su sangre fue derramada en aquella cruz. Y hoy podemos acudir al trono de la gracia. Podemos acercarnos confiadamente a nuestro Padre. Y por eso nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo. Por eso es el único intermediario entre los hombres, porque cuando la palabra dice que buscó uno justo y no encontró, entonces tuvo que hablar y expresarnos su amor para que el Verbo se hiciera carne y se diera ese sacrificio hermoso que nos trajo libertad, salvación, sanidad, todo lo que necesitamos, reconciliación, redención, con su sangre preciosa, por medio de aquel sacrificio que es una expresión de amor inagotable. Solamente Jesús, solamente hubo uno digno, Jesús, no hubo otro, no habrá otro, solamente Jesucristo. Por eso lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Y si tú al sol de hoy no lo has confesado, te invito a que le recibas, a que le aceptes, a que le puedas decir: Señor Jesús, hoy te acepto como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Arroja mis pecados a las profundidades del mar y hazme una nueva criatura. Quiero caminar contigo. Fue el único que pagó el precio. Aún cuando dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Y cargó el madero y fue expuesto a la burla. Y cuando la palabra dice que cada vez que el pueblo se aleja del Padre, el Hijo vuelve a ser crucificado y expuesto a la vergüenza pública. Cada vez que nos alejamos de Dios, vuelve a sangrar Jesús en el madero y vuelve y se derrama su sangre para que seamos limpios nuevamente y podamos volver a hallar reconciliación, porque solamente por medio de su sangre. Tal vez para muchos pudo haber sido un tiempo limitado en el que Jesús estuvo en aquella cruz, pero la verdad es que el tiempo se detuvo mientras aquel hombre sangraba en el madero, porque fue la sangre que cubrió el tiempo desde el principio hasta el final, porque fue por los que fueron, por los que son y por los que serán. Aquel sacrificio impactó el mundo entero, pero también el tiempo, y solamente Jesús pudo hacerlo. Por eso le recibimos y le confesamos como nuestro Señor, porque solamente el Hijo nos conduce hacia el corazón del Padre. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? Juan capítulo 14, versos del 23 al 28. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió.
Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Juan capítulo 16, versos del 5 al 15. Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Y es que si Jesús permanecía con nosotros, Jesús tenía un cuerpo y le limitaba. Por eso es que Él hablaba tanto de que lo mejor para nosotros era tener el Espíritu Santo, que lo tendríamos dentro de nosotros, que es el que nos va a ayudar con nuestro día a día, que es el que va a ser nuestro testigo, que es quien nos va a guiar a toda verdad. ¿Y cómo podemos respaldar esto? Romanos 8, en el verso 3, dice: Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como en el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Si nos quedamos en ese mismo capítulo y vamos unos versos más abajo, en el 14 dice: Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. En el verso 23 dice: Aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Entonces, el Espíritu Santo es Dios con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Nos revela al Hijo el sacrificio en la cruz. Nos confronta por nuestro pecado, por nuestras rebeliones, pero también nos habla, nos consuela, nos ayuda. Es importante entender que el Espíritu Santo es quien nos guía y quien nos acompaña día y noche en nuestra vida. Vamos, es un Dios eterno. Es un Dios eterno que se presenta de muchas formas y nos ha dado este regalo a su Hijo amado, que de ser el unigénito se convirtió en el primogénito, para que pudiéramos reconciliarnos con nuestro Padre.
Y como si no fuese suficiente, se fue a sentar a la diestra del Padre, pero nos envió al Consolador, al abogado defensor, al Espíritu Santo, que era el mismo Espíritu que estaba en Él, para que nos acompañara de día, de noche en nuestro caminar. Y ahora tenemos a Dios mismo en nosotros, dentro de nosotros, en diferentes partes del mundo, al mismo tiempo. Y como me habla a mí, en este mismo momento le está hablando a miles de personas más que están buscando su presencia. El Espíritu Santo no es solamente un despertar en los dones, no es solamente sentir un fuego, sentir un avivamiento dentro de nosotros, no es solamente hablar en lenguas. El Espíritu Santo es mucho más profundo que eso. Es el que nos hace callarnos, disculparnos, el que nos confronta, nos revela nuestro pecado y nos hace arrepentirnos, el que nos recuerda las palabras del Hijo cuando estaba aquí en la tierra, el que nos da el mensaje, el que nos hace entenderlo. El Espíritu Santo es el que está en nuestras noches difíciles. Por eso es que Efesios capítulo 4 verso 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No tomes por poco al Espíritu Santo. No es solamente para hablar en lenguas, para llegar a una posición de prestigio. No es solamente para que seamos expuestos. No es para hablar bien. No es para que tengamos éxito en todas nuestras cosas solamente. Es mucho más profundo que eso. Es quien nos guía. Es quien nos recuerda al Hijo. Es quien está todos los días con nosotros. Y debemos cuidarlo. Y debemos estar atentos a Él. Porque es nuestro amigo. Tenemos que ser sensibles a su voz. Tenemos que disculparnos con Él cuando hacemos las cosas mal, para que no se vaya. Porque no es sensible en cuestión de que se va por cualquier cosa. Es que nosotros somos demasiado imperfectos. Estamos llenos del pecado original. Y no le damos espacio a que Él nos transforme, a que Él nos limpie, a que Él nos guíe en el transcurso de vida de la forma correcta. No es una cosa, es un alguien. Tiene sentir, tiene voz. Tenemos que cuidarlo, así como Él nos cuida. Tenemos que escucharlo así como Él nos escucha. Tenemos que ser amigos íntimos del Espíritu Santo. Porque no se trata solamente de que nos use, de que podamos ver el don que está en nosotros y que nos acompañe cuando vayamos a ministrar o cuando vayamos a hacer algo, sino que se trata de que somos instrumento en sus manos y Él no es el instrumento en las nuestras. No jugamos con Dios, con sus regalos. Al contrario, agradecemos y por cuanto no lo merecemos, cuidamos lo que nos ha otorgado, porque aún así nos los ha confiado. Y eso es amor inagotable. Y en muchas ocasiones rechazamos y herimos, cuando se supone que hayamos aprendido lecciones, cuando se supone que ya no caigamos en los mismos errores. Y para eso es que está el Espíritu Santo. Y por eso no lo podemos tomar por poco. Por eso no es solamente para el día en el que me siento triste o para el día en el que me toque salir a predicar. Porque vuelvo y repito, el Espíritu Santo no es instrumento en nuestras manos. No lo usamos a nuestra conveniencia. Él nos usa a nosotros como Él quiere, para que se cumpla la voluntad del Padre, para que recordemos las palabras del Hijo y el sacrificio en aquella cruz, para tener una vida de bien, íntegra, para agradar a nuestro Dios. Que tengamos intimidad con el Espíritu Santo, que seamos amigos, que nos cuente sus secretos y nosotros contarle los de nosotros, porque Él ya nos conoce. Pero qué hermoso que Él nos cuente y nos revele sus secretos. ¿Y cómo podemos respaldar esto por la palabra?
Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 26. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Primera de Corintios capítulo 2, versos del 10 al 16. Pero fue a nosotros quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versos del 3 al 11. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otros el mismo Espíritu les da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Honremos a Dios con nuestra manera de vivir, entendiendo que el Padre está sentado en el trono, pero que siempre nos está mirando. Que el Hijo tomó nuestro lugar y con su sangre preciosa nos ha
ha permitido reconciliarnos con el Padre, pagando el precio por nuestros pecados, limpiándonos y purificándonos con su sangre preciosa, dándonos una nueva oportunidad y diciéndonos y recordándonos cuánto Dios nos ama a través de aquella expresión de amor inagotable. Y su Espíritu Santo, que hoy día nos acompaña en cada momento de nuestras vidas, que nos recuerda el sacrificio del Hijo, que nos hace entender sus palabras y que el Padre permitió que estuviese con nosotros y que ahora este Espíritu habita en nosotros y debemos cuidarle como Él nos cuida, y que sí, nos llena de favor y de gracia. Los dones se activan, nos da regalos preciosos, pero que necesitamos ser íntimos y entender que somos instrumento en sus manos, que para su gloria y para su honra, que nunca se ha tratado de nosotros, sino de un Dios intencional, que nos ha amado de una forma que nadie más nos ha podido amar, a causa de su amor inagotable. Y esos son el Padre,